han habido más o menos 20.000 personas, y son mineros de todo el país, que básicamente hemos venido a protestar en la ciudad de Lima porque el gobierno, el Poder Ejecutivo, ha dado una norma, el decreto legislativo 1607, dándonos un plazo para resolver el problema de la titularidad de la concesión, en este caso la formalización, 90 días. Están en nuestros estudios Máximo Franco, que es representante de la Federación de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales de la región Arequipa, y además es parte de la Confederación, dirigente de la Confederación de Mineros Artesanales del Perú, y está también con nosotros José Farfán, que es abogado precisamente de la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa. Ustedes han estado ayer en una marcha muy grande, había como 20.000 personas, me dicen en algún momento. ¿Qué es exactamente lo que ustedes están reclamando? Señor Lucas, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, en realidad, el día de ayer ha sido una marcha multitudinaria de protesta, pacífica, que eso hay que resaltar, pacífica. Han habido más o menos 20.000 personas, y son mineros de todo el país, que básicamente hemos venido a protestar en la ciudad de Lima porque el gobierno, el Poder Ejecutivo, ha dado una norma, el decreto legislativo 1607, dándonos un plazo para resolver el problema de la titularidad de la concesión, en este caso la formalización, 90 días. Nosotros, señor Lucas, venimos trabajando en el proceso de formalización desde el año 2012 hasta la fecha, y hemos participado con el gobierno en muchas reuniones, muchas mesas técnicas, con el Congreso, comisiones. Han habido leyes que han dado algunos avances, como la 1293, la 1336, algunos decretos, todo lo demás. Y finalmente, la última vez que hicimos una movilización también, que ha sido en el año 2022, 21, 31 de diciembre, para que se amplíe el proceso de formalización hasta 2024. O sea, legalmente el proceso de formalización debe terminar el 31 de diciembre de 2024, este año. Sin embargo, el gobierno ha dado un decreto que en 90 días deben firmar el contrato de explotación o de cesión. Caso contrario, se nos va a anular el registro automáticamente. O sea, pasas a ser ilegal. Ilegal. Y ese plazo termina el 22 de marzo o 24 de marzo de este año. Entonces, cosa que es imposible. Imagínense si estamos trabajando, presentando proyectos y una serie de cosas, 12 años prácticamente, no hemos logrado, y solamente se ha logrado formalizar el 1%. El 1%. Se ha gastado más de 800 millones de presupuesto nacional. Para la formalización solo se ha logrado formalizar un 1%. Entonces podemos claramente notar que es un fracaso. Primeramente, ¿por qué razón? Porque la ley que han hecho para formalizar, lo han hecho en gabinete, no han recogido, digamos, la información. O sea, ¿no han tenido ustedes una participación directa en la toma de este tipo de decisiones? Absolutamente. Han dado una norma en gabinete. Porque además, ¿por qué no? Lo que yo no entiendo es que después de 12 años, ¿por qué no ha ocurrido la formalización? Si ustedes estaban dispuestos, se habían creado supuestamente mecanismos, que la cantidad de trabas que se ponen para formalizarse. Hay fallas estructurales, Nicolás, que parten básicamente con la concesión minera. La concesión minera no es accesible para el pequeño minero, para el minero artesanal, y el que tiene la concesión tampoco tiene voluntad de hacer el contrato. Entonces, como si fueras permanentemente un inquilino precario. Y el proceso de formalización está hecho sobre la base de los inquilinos precarios. Usted, Nicolás, es el titular de la concesión, nosotros somos los mineros, y estos 12 años es para que nosotros trabajemos en su concesión. Eso termina ahora el 31 de diciembre, pero ya estamos trabajando 12 años. Y el gran problema es de cómo vamos a pasar al año 2025, si lo que el Estado tendrían que salir de donde están, precarios, digamos. Exactamente. Y ese es el problema estructural que... Claro, pero ayer Polo Monzón hacía una distinción, decía, hay algunos que están trabajando sobre concesiones ya formalmente otorgadas. Pero igual tienen dificultades para la formalización. Igual. Hay otros donde hay un conflicto entre el titular de la concesión y quien está realizando la explotación, que es un tema que hay que resolver. Y hay otros que ya simplemente están en la ilegalidad total. Como ¿no? La Pampa. ¿No? Madre de Dios, ¿no? Claro, la ahora, Pampa ha crecido tremendamente. Ahora, el tema es cómo se resuelve esto. O sea, yo he conversado con Polo Monzón, hablaba también con Rómulo Mucho, que es una persona que sabe, como su apellido lo indica, bastante de estos temas, y él decía que lo que hay que hacer son procedimientos más simples. O sea, hablaban, por ejemplo, de la necesidad de instalar plantas en las zonas donde se está produciendo la explotación, oficina del Banco de la Nación, de la SUNAT,
y hacer una carta de compromiso. O sea, firmar una declaración jurada donde se compromete a cumplir determinadas reglas. Vendrá luego la supervisión de si estás cumpliendo cada cierto tiempo, pero si no, el procedimiento es tan engorroso que nos vamos a llevar otros 12 años más. O esto va a terminar en violencia, porque ¿cómo haces? O sea, lo que les están diciendo es que si en 90 días ustedes no arreglan, van a tener que salir. Entonces alguien los va a tener que sacar. ¿Qué van a hacer? ¿Les van a mandar al ejército para sacarlo? Resulta que al 24 de marzo, que termine este plazo de 90 días, nos van a anular nuestro reinfo. O sea, en el sistema vamos a desaparecer, digamos. Ya no vamos a poder trabajar, no vamos a poder comercializar, nadie nos va a comprar nuestro mineral, vamos a ser ilegales. Y entonces la gente, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque ahora te compran el mineral contra tu constancia de reinfo, ¿no es cierto? Tú tienes reinfo, tú puedes vender el mineral legalmente. El reinfo es un documento, el único documento que nos permite hacer nosotros operación minera, donde podemos comercializar, vender nuestro oro, comprar explosivos, comprar todo, digamos. Todo eso es como legal, digamos, ¿no? Y somos ilegales, ¿por qué? O somos informales, ¿por qué razón? Porque tenemos que firmar ese contrato de explotación como un requisito fundamental. ¿Y por qué tenemos que firmar ese contrato? Porque en la Ley General de Minería dice que hay que firmar un contrato de explotación. Pero recuerde usted que la Ley General de Minería se hizo en el tiempo de Fujimori, cuando en ese tiempo no había ni pequeña minería ni minería artesanal, solamente la gran minería y la mediana minería. Entonces, pero hoy en día hay pues 500.000 mineros que siguen con esto, que mueven 6.000 millones al año. Es lo que decía Polo Gamarra, Polo Monzón, perdón, el día de ayer, que me pareció impresionante. Él dice, hay 500.000 personas trabajando en esto en este momento en el Perú. De esa realidad estamos hablando. Así es. Entonces, que mueven 6.000 millones al año y da trabajo, pues, directo e indirecto a 4 millones de personas más o menos. Entonces, y nosotros, señor Nicolás Lucar, nosotros producimos el 56% del oro en el Perú. 56%, o sea, más que la gran minería. Ahora, y sin contar las 50 toneladas de oro que se va a Bolivia. Imagínense, o sea, fácil, podemos pasar hasta 60%. Entonces, y el Estado no nos da una mirada. O sea usted dice, porque ayer Pablo decía que fácilmente, en realidad su cifra se refería a la exportación formal. Él decía, de los 10.000 millones de dólares que se están exportando de oro, 3.000 millones por lo menos vienen de la minería informal, ilegal, como la quieras llamar, artesanal. Hay un tema. Ustedes dicen, es más que eso incluso. Es más. Nicolás, permíteme, Becker, ahí hay otro tema que justamente hay un informe que salió el día de ayer de una organización internacional donde dice que es inexplicable que el Perú tenga una producción formal de 120 toneladas y tenga una exportación de 200 toneladas. O sea, hay como 60, 80 toneladas que salen por el Jorge Chávez y todos bien, gracias, ¿no? O sea, nadie sabe nada. Bueno, el tema de los bolivianos también es muy serio, ¿no es cierto? Están comprando a precios por debajo de lo que marcan los índices internacionales, se llevan el mineral, el oro sobre todo a Bolivia y lo exportan desde Bolivia como si lo hubieran producido ellos. Correcto. Y va a pasar algo también, Nicolás, si es que acá la cosa se pone muy difícil. De hecho, que aunque sea la mitad del precio va a salir a Bolivia, ¿no? Y los gobiernos regionales también no cumplen el papel porque el gobierno regional de Madre de Dios, Nicolás, el año pasado ha formalizado a dos personas, dos. ¿En todo un año? En todo un año. El gobierno regional de Puno ha formalizado 23, Nicolás. Por eso, acá bromeando con don Becker, decimos que la formalización se logrará el 2050, 2060 este paso, y por estas fallas estructurales, ¿no? Una es la concesión, sin duda, y el otro es el gobierno regional. Al paso de la evaluación del estudio ambiental de 2, o 10, o 15, o 20, o 100, Nicolás, no vas a llegar a formalizar ni el 2050. A este paso, por eso esto requiere una nueva ley, que el ministerio tiene un mandato legal, el ministerio, para hacer la ley. Le dieron 180 días el 31 de diciembre del 2021 y hasta ahora son 2 años y no presenta una ley. Me dicen que tenemos, Tania, en el teléfono al señor César Ipenza, que es un abogado ambientalista que está en contra de ustedes, ¿no? O sea, ¿podemos escucharlo? Claro que sí. Doctor Ipenza, buenos días. Díganos, por favor, cuál es su punto de vista sobre este tema. Buenos días, señor Lucar. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, más allá de discrepar en algunos puntos,
Debo señalar que el proceso de formalización no tiene 12 años, tiene 22 años de existencia desde la ley 27651 del año 2002, ¿no? Y es cierto que hay mineros que quieren hacer las cosas bien y a ellos creo que hay que contribuir, apoyar en el proceso de formalización y que logren el éxito que es la formalización minera. Pero lo cierto es que para el tema de la MAPE hay dos vías. La vía ordinaria, donde primero yo cumplo la ley y después recién opero. Y otros donde el Estado, por ejemplo, saca normas cuando ya habían mineros operando previamente, y a esta gente es donde es el proceso extraordinario. Pero lo que usualmente no se dice es que la gente quiere, bueno, llegan todo el tiempo nuevos mineros y todo el tiempo el Estado tiene que tener un proceso de formalización eterna, ¿no? Si usted ve no solamente el riesgo y el impacto ambiental que tiene esta actividad y todos los delitos conexos, ya lo hemos visto en estas organizaciones criminales que hay en el norte, en distintas regiones de nuestro país, ¿no? Y el impacto que genera, también atentan contra la vida de los propios mineros. ¿Cuántos mineros han muerto en esta zona sin operar, sin las condiciones adecuadas? Y eso tampoco se conoce. Sí, pero, ¿no? pero Entonces, hay un tema que lo hemos estado viendo con la gente, con los reportes que hemos hecho desde La Libertad. Más bien son víctimas de las organizaciones criminales, los mineros. No es que los mineros informales son criminales, son víctimas de las organizaciones criminales que los extorsionan, los asaltan en la carretera, los secuestran. bueno, ¿no? es diversa, yo no me atrevería, son diversas situaciones, porque muchos de estos también fueron personas contratadas para brindar seguridad en algunos casos y luego se volvieron contra ellos, ¿no? Entonces es una realidad diversa. Yo no me podría atrever a decir que todos son de lo mismo o todos son de tal o cual situación. ¿Cuál es puestos ante una situación tan crítica? Es decir, si el último día de marzo vence el plazo y no se han hecho los benditos contratos estos que tienen que hacerse, ¿qué va a pasar con toda esta gente? ¿Van a tener que ser retiradas por la fuerza? ¿No pueden seguir operando y tienen que ser retiradas? ¿Eso va a pasar? Bueno, a ver, mantener también en el limbo no resuelve la situación, ¿no? Porque si usted mira del universo de cerca de 80.000 mineros que están en el famoso Reinfo, y 20.000 han cumplido, esos 60.000, ¿cuánto tiempo están en proceso de suspensión, que no han cumplido las obligaciones o contar con, por ejemplo, el instrumento de gestión ambiental correctivo, el Ligafón, que es el instrumento ambiental, ¿no? Y ¿cuánto impacta esto también? Y por otro lado tenemos una vía ordinaria, es decir, primero cumple la ley y luego recién podrás operar, ¿no? Pero aquí, más allá de que usted pretenda llevarnos a una situación de en contra o a favor, yo creo que todos somos peruanos y todos debemos cumplir la ley primero, en principio, ¿no? Y el no cumplir la ley tiene implicancias tremendas entre todos. Igual, doctor Ipenza, me deja la pregunta sin respuesta. ¿Qué hacemos? O sea, a partir del 1 de abril, vamos a tener que hacer una gran operación militar para desalojar a todos los mineros que no hayan cumplido los requisitos, que son muy pocos en relación al que se habla hasta de 500.000 de personas dedicadas a esta actividad. Bueno, en cifras, en principio, nuevamente, disculpa que evada su pregunta, no es tan exacto, no, es una actividad informal y no tenemos cifras exactas. Entonces, decir que son 4 millones o 500.000, eso también es inexacto, ¿no? Y lo otro, no es cierto también que todos, miren, si todo este tiempo ha habido mucha gente que estaba suspendida y el Estado Nacional y los gobiernos regionales no han podido ni siquiera fiscalizar si están operando o no, yo dudo que con esta medida verdaderamente se vaya a desalojar, a expulsar o a suceder la situación que usted anuncia, ¿no? Entonces es difícil. Pero ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Bueno, en principio que el Estado asuma el rol que tiene de formalizar a los mineros. Y cuando uno ve los recursos que asigna el gobierno regional, a los gobiernos regionales, no existen recursos ni condiciones ni capacidad técnica para formalizar. ¿Cuánto es verdad que se ha gastado? 800 millones en estos años de formalización y para que el año pasado se hayan formalizado 2 en Madre Dios o 3. Bueno, ahí tendría que usted preguntar a las autoridades regionales. Yo no soy ninguna autoridad, ¿no? Entonces, si las autoridades regionales no han cumplido su rol, ¿cuál es, no? Si en Madre de Dios los señores que usted entrevista han apostado por tener un gobernador regional que representa los intereses de la minería informal y el presidente Otsuka, del gobernador regional de Otsuka, y no ha podido hacer eso, también demuestra una corresponsabilidad, ¿no? Porque eligen a mineros para que los gobiernen y finalmente no cumplen las condiciones. Entonces, si las mismas autoridades que representan a sus intereses
anteriores no han logrado cumplir ese objetivo, ¿a quién le reclaman, no? Entonces también ahí hay una situación que también tenemos que verla, porque lo que sucede es que hay un incentivo perverso, porque lo que usualmente sucede es protestar para poder cambiar las normas y para poder seguir dilatando el proceso. Entonces ese no es un incentivo para la formalización, porque dicen ya vence el plazo, ¿para qué te preocupas para formalizarte? Porque ya va a vencer el plazo y vamos a lograr nuevamente a raíz de la presión, de protesta, de cierre de vías, ¿no? Que nos den una nueva situación de impunidad y eso va a continuar. Y bueno, y ahí también tenemos a los congresistas que representan a sus intereses, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy ha presentado el congresista Martí Corena un proyecto de ley para derogar la norma que ellos cuestionan, ¿no? Entonces también aquí no veamos que hay gente o pobrecita y el Estado vulnerador o la gente que se opone y cuestiona la actividad. Aquí sí, hay doctor distintos... Ipiza, sí, yo creo que está claro su punto de vista, tenemos que terminar. Yo quisiera, muchas gracias por habernos atendido, yo quisiera que terminemos con ustedes. O sea, ¿qué es lo que ustedes proponen en concreto para salir de esta situación? Bueno, en concreto, un poco al doctor, en realidad no está diciendo las cosas exactas, digamos. En el Perú, más de 25 millones de hectáreas están concesionadas por la gran, mediana y media, están concesionadas, y la pequeña y media también. ¿Ya? El 95% de todos los mineros que están en proceso de formalización trabajan en denuncias de terceros. O sea, y una pequeña parte tiene concesiones. Entonces, para formalizarnos dependemos nosotros del contrato de explotación. No es que nosotros no queremos formalizarnos, pero el contrato no depende pues de nosotros, del titular. Y no quiere firmar el contrato porque justamente la aprovecha, tiene una posición de ventaja para que... Pues, o sea, es alguien que tiene una concesión, no la ha explotado, exacto. Hay otras personas explotando esa concesión, entonces dice, yo les firmo, pero yo soy socio, ¿o qué? Claro. Exacto. Lo que pasa es que no firma, primeramente, ¿por qué? Porque nos somete a lo que él dice, pues, ¿no? Y nosotros no vamos a poder cumplir, digamos, con eso. Bueno, vamos a dejarlo por hoy ahí. Una cosita, sí, Nicolás. Pero muy breve, por favor, porque nos está ganando el tiempo. Lo único, Nicolás, que quisiéramos es invocar a que el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas, presente su proyecto de ley, Nicolás. Estás viendo tú que la situación es muy seria. Hay fallas estructurales tan graves y no hay un gobierno que cumpla lo que le dice la ley. La ley 31007 le dijo al gobierno, presenta tu proyecto de ley para ver qué hacemos el 25, porque en estas condiciones, ¿qué hacemos el 25, Nicolás? Ese es el problema. Vamos a seguir con el tema, de eso pueden estar seguros, ¿no? Como lo hemos venido haciendo además. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.